Muy buenas y bienvenidos a este podcast de fotografía, de Fotos con Dani. Que bueno, básicamente este es el primer episodio que estamos grabando y sobre todo quería hablar hoy pues de por qué me he lanzado a grabar esta serie de podcast, cómo descubrí siquiera que los podcasts de fotografía existían. Y bueno, quién soy yo y de qué vamos a hablar. Así que empezando un poco, quería hablaros de cómo descubrí que existían podcasts de fotografía siquiera. Yo me descargué una aplicación que se llamaba Anchor, que es además desde donde estoy subiendo este primer podcast. Y bueno, en Anchor lo primero que escribí fue fotografía, solamente por ver si alguien ya pues había hecho algún podcast de fotos. Y wow, cuál fue mi sorpresa al ver que sí, que un montón de gente está trabajando diaria, semanal o mensualmente en su podcast de fotografía. De hecho, el primero que escuché y que ya he acabado es un fotógrafo de Estados Unidos que está especializado en paisaje, y eso me sorprendió sobre todo porque no sabía que ya había hasta especializaciones dentro de los podcasts de fotografía, y resulta que sí, que hay fotógrafos de todo el mundo que se centran solamente en un tipo de fotografía, como puede ser fotografía nocturna o edición fotográfica. Y bueno, pues me sorprendió bastante. En cuanto a este podcast, no me gustaría hacerlo sobre algo muy específico. Yo creo que sobre todo vamos a hacer un podcast generalista. Aquí vamos a hablar pues de todo tipo de cosas que se relacionen con la fotografía directa o indirectamente. Quiero decir, muchas cosas de las que me llaman la atención son, por ejemplo, pues la industria fotográfica hoy día, o cómo podemos dedicarnos nosotros a la fotografía. Ya no digo solamente ganando dinero, que también, sino en general cuál debe de ser nuestro flujo de creación de imágenes, o dónde nos encuadramos nosotros en este mundo dominado por Instagram y por la imagen y un bombardeo continuo de fotografías. Bueno, en general yo quiero compararlo como un camino que vamos a ir recorriendo nosotros, un camino inexplorado en el que podemos pararnos más en ciertos lugares que nos interesen, o que podemos evitar algunos que no nos llamen la atención. Quiero decir que si por ejemplo nos llamase mucho la atención pues la edición, pues dedicaríamos más episodios a la edición, por ejemplo, que a cualquier otro tipo de tema que queramos tratar, como puede ser, por ejemplo, pues los tipos de fotografía o algún tipo de fotografía en específico, pues nos pararíamos más en este tipo de fotografía. Que un poco el podcast va a estar tanto a disposición vuestra como mía. A mí la fotografía en general me gusta, así que ya es donde queramos nosotros hacer más énfasis. Y bueno, quiero hablar un poco pues de quién soy yo, ¿no? Porque claro, acabamos de conocernos, entonces pues vosotros estáis todo el rato escuchándome a mí. Considero que es buena idea que conozcáis pues quién soy yo. Bueno, pues me llamo Daniel Perdiguero, tengo una página que he creado hace poquito, donde también tengo un blog y de vez en cuando pues voy escribiendo algo. Pero si no, también tengo un canal de YouTube en el que de cuando en cuando subo algún que otro vídeo de fotografía. Y bueno, mi primera aproximación a la fotografía fue bastante curiosa, a decir verdad, porque yo sobre todo estaba centrado en el vídeo. Fue cuando tenía 15 y 16 años, y principalmente pues estaba yo más interesado en vídeo que en fotografía. Y no fue hasta que mi familia se compró una cámara reflex, concretamente fue la Canon 600D, que todavía la tengo, hasta que me empecé a interesar por la fotografía.
De hecho, ese mismo día, cuando compramos la cámara, pues yo sobre todo estaba más centrado en el vídeo, pero claro, cuando me llevó la cámara y la empecé a coger por primera vez, me di cuenta de que para grabar vídeo al final tienes que saber también de fotografía, porque la cámara en sí es una cámara fotográfica que tiene la función de vídeo, pero sigue siendo una cámara fotográfica. Así que me decidí a aprender, me decidí a intentar conseguir distintos efectos. Empecé a ver que había elementos como el número F, que no tenía ni idea de qué eran, o la velocidad de obturación, o incluso el ISO, y que si lo subías mucho la imagen te quedaba como con mucho grano, mucho ruido. Y bueno, pues esa misma noche ya me puse en contacto con el primer elemento formador que tuve, que fue el manual de la propia cámara. Ese manual tan básico que al final, pues bueno, sí que te explica un poco los conceptos, pero se queda bastante corto muy pronto. Así que me puse a experimentar, me puse a ver qué era eso de la profundidad de campo. Esa ilusión la recuerdo con mucho cariño, porque claro, son los inicios de algo que me iba a acompañar, pues, y me sigue acompañando pues diariamente. Y bueno, pues ya a partir de ahí perdí un poco el interés por el vídeo y empecé a centrarme más en fotografía. A partir de ahí, que yo estaba 15, 16 años, pues ya pasé a bachillerato, y después de bachillerato tenía que decidir qué quería estudiar. Bueno, pues fue bastante gracioso, porque hasta segundo de bachillerato, ya casi a las puertas de selectividad, fue cuando, bueno, yo seguía creyendo que para estudiar fotografía o algo similar a fotografía tenía que estudiar ingeniería de imagen y sonido. Claro, ingeniería de imagen y sonido, ya con el paso un poco del tiempo y hablar a base de charlas con mi orientador y con profesores, me dijeron que no, que ingeniería de imagen y sonido no tenía nada de creativo, que al final eso era para diseñar cámaras, para diseñar micrófonos, altavoces, y dije, bueno, pero esto no es lo que yo quiero. Así que me puse a investigar un poco, a informarme, y llegué a la conclusión de que la carrera que más se asimilaba a lo que yo quería era comunicación audiovisual. Así que bueno, me matriculé en comunicación audiovisual y en la Universidad de Málaga, y bueno, pues la he acabado este año pasado. Esta carrera de comunicación audiovisual, en cuanto a fotografía o a videografía, la verdad es que no me ha aportado mucho. Si bien sí que te enseña conceptos generales de televisión, de historia del cine, de historia de la fotografía, pues se queda un poco corta. Es decir, es una carrera muy generalista que intenta abarcar mucho, pero sí que me encontré en la carrera con muchos compañeros que eran como yo, eran sobre todo autodidactas, pues cada uno en su campo, porque había compañeros míos que eran muy buenos en vídeo, otros que, igual que yo, sobre todo se interesaban por la fotografía, pero sobre todo encontré mucha gente que era autodidacta y que ponía muchísimo empeño en lo que hacía, muchísimo énfasis, pero que en la carrera pues tampoco les estaba ayudando mucho. Yo sobre todo lo vi como un lastre porque estas personas estaban ahí dejando un poco de lado lo que realmente les gustaba, que era pues grabar o hacer fotografías, pero estaban ahí pues porque necesitaban un título oficial, aunque no estuviesen realmente aprendiendo de su profesión. La verdad que creo que es algo que tristemente se repite en más de una carrera, y que no es solamente aislado y aplicado pues a la carrera que yo estudié. Pero bueno, mi carrera, sin embargo, sí que tuvo una parte muy buena, y es que tuve la suerte de poder irme de Erasmus, y estuve un año viviendo en Noruega con uno de los fotógrafos que más admiro y que más admiraré, porque bueno, estuve con un fotógrafo bastante reconocido de Magnum, que se llama Stuart Franklin,
y que, bueno, ha escrito unos cuantos libros y también pues sigue en activo, que yo sepa. Y con él aprendí pues realmente a desarrollar proyectos fotográficos y a trabajar autónomamente en fotografía, a plantearme que si quiero hacer algo tengo que currármelo todo yo, que todo depende de ti. Tú tienes que a ti te dan un tema, por ejemplo, que puede ser pues el tema de un concurso y tienes que trabajarlo tú por tu cuenta, desarrollarlo y bueno, pues luego presentarlo. Él, además de ser pues fotógrafo de Magnum, también es jurado de WordPress Photo, uno de los concursos más famosos de fotografía del mundo. Bueno, después de este año en Noruega, volví y ahora lo que estoy haciendo es el máster de profesorado con el fin principalmente de dedicarme a la enseñanza de la fotografía y de hecho ahora estoy haciendo las prácticas del máster en un grado superior, que es el grado superior de imagen, y actualmente estoy impartiendo clases pues de proyectos fotográficos, que es bastante similar pues a lo que a mí me gusta y casi lo más cercano y parecido que puedo impartir en relación a la fotografía, al menos en enseñanza arreglada. Bien, pues como digo, este podcast va a estar muy abierto. Ese soy yo hasta ahora. Pero claro, de aquí en adelante podemos hablar de cualquier tema que nos vaya surgiendo. Y quedamos un poco a disposición tanto vuestra como mía. La regularidad del podcast, pues no lo sé, pero lo bueno es que con los podcasts y como van por episodios aislados podéis uniros en cualquier momento y yo también puedo recuperarlo en cualquier momento y grabar un episodio nuevo y hablar pues acerca de todo. Sobre todo lo que me gustaría a mí con este podcast es crear una comunidad, porque al final parece que los fotógrafos estamos bastante aislados en nosotros mismos y claro, cuando tú te vas a hacer fotografías normalmente estás solamente tú con la cámara, pero te das cuenta de que hay muchísima más gente que está en tu misma sintonía, en tu misma onda y que si creamos una comunidad y vamos proponiendo los mismos retos y vamos hablando todos juntos, pues nos damos cuenta de que eso nos va motivando de alguna forma y podemos nosotros pues dar el paso adelante y sentirnos mucho más creativos, mucho más predispuestos a seguir con nuestra labor fotográfica, que ya lo iremos hablando, estas crisis que de vez en cuando nos llegan, pero claro, cuando ves que hay mucha más gente en tu situación y contigo mismo, pues te vienes arriba y al final pues estar siempre en una comunidad ayuda mucho y te sientes mucho más apoyado. Así que bueno, gente, esto va a ser todo por hoy. Ya nos conocemos un poquito más. En el siguiente podcast pues iremos viendo a ver qué tema tratamos y cómo nos metemos de lleno en faena con todos los temas de fotografía que hay, que no son pocos. Gente, un placer y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.